Laboratorio de Ascensores. Un análisis completo del transporte vertical. Tu piso de estación hacia el conocimiento. Conduce el ingeniero José Miguel Biel y el profesor Eduardo Padulo. Miércoles de 16 a 17 horas por la RZ. Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien en este miércoles 7 de julio del 2021. Un miércoles que vamos a aprovechar para saludar a toda la gente de España, la gente que está festejando los Sanfermines, con la suelta de los toros, que le dicen. Pero bueno, saludo realizado. Una tarde agradable, 15 grados, están así, 16 grados 7, siéndole 16:05. Vamos a dar inicialmente y oficialmente el inicio del programa. Le damos un saludo a Facundo, le damos la bienvenida, como a todos nuestros oyentes, que gracias a ustedes nosotros estamos, y como de costumbre, compartimos y tenemos la suerte de tener con nosotros al profesor Eduardo Padulo. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José? ¿Cómo está invitado? Que todavía no decimos el nombre, aunque ya muchos docentes saben. Sí, hay mucha gente que está esperando. Claro. A ver quién es el invitado. Y bueno, y acá estamos, como siempre, como todas las semanas, con la pasión del sub y baja. Exacto. Así que bueno, parece que el tema de la vacuna se está empezando a normalizar de a poco, pareciera, y eso es algo bueno. ¿Y por qué? Normalmente nosotros no hablamos de temas políticos, pero yo creo que es un tema interesante traerlo a esta mesa en este momento, por algo que vamos a comentar en breve y que lo va a contar en cierta forma nuestro invitado. Tenemos la suerte de tener con nosotros al señor Guillemi. Fernando Guillemi. Fernando Guillemi. Sí, pues somos varios ya en el rubro. Ajá. Seguimos, si bien empezó mi tío y mi papá en el tema, también ahora están trabajando en lo mismo mi hermano Joaquín y mi primo Osvaldo. Así que, o sea, son todos ascensoristas. Todos ascensoristas en distintas áreas. Los esposos de mi prima también, ¿no? Porque algunos están en Schindler, otros independientes, como ingenieros independientes, pero la familia siguió en el tema. Se ve que es algo que desde chico lo inculcaron y no pudimos salir de él. Correcto. Aparte que es una tarea que es lindo saber que uno trabaja al servicio de la gente, porque en definitiva lo paradójico de esto, ¿no? El que usa el ascensor no sabe todo el operativo que hay atrás del ascensor. Sí. La gente que participa no sabe de los riesgos que se corren y las preocupaciones que hay en la gente que trabaja para que ese sistema de transporte sea seguro. Uh-huh. ¿Es seguro, profesor, el ascensor? Es seguro siempre y cuando tenga un buen mantenimiento, esté bien instalado y se use de manera, o sea, que tenga un buen uso, un uso prudencial, ¿no? Tenemos dentro del sector un ingeniero, un fabricante de controles de maniobra que dice que el ascensor tiene que estar hecho para APB. Claro. APB con B larga, claro. No APB con B corta, APB a prueba de... de tontos, digamos. Sí. Que no haya posibilidad de que haya ningún tipo de accidente, toque lo que toque. Exacto. ¿Coincidí, Fernando, con esa apreciación? Sí, quería agregar algunas cositas más que cuando vos decías lo que es el ascensor, ¿no? Y yo quiero comentarte la sensación que uno tiene cuando comenzás una obra, contratás el ascensor y vas a la obra y todavía está el pozo y se comienza a hacer las losas y las columnas y ves que todo se está construyendo, preparando. Lo hermoso que es luego ver la cosa terminada, la obra terminada, el ascensor colocado y cumpliendo una función tan importante como que es el desplazamiento vertical en un edificio. Es tan importante esto, el desplazamiento vertical en un edificio, que cuando fui presidente de FACARA y me hacían notas por la radio, lo primero que yo le preguntaba a la persona al interlocutor era: decime, ¿vivís en Cava? Sí. ¿Seguramente en un departamento? Sí. ¿En qué piso? En el 7º.
o el 12, el que fuera. el que fuera. Entonces le decía, hacé de cuenta que un día viene el encargado y te dice, mira, se va a cortar la luz por una semana, 10 días. Pero tenemos un grupo electrógeno, decime vos, ¿a qué quisieras darle electricidad para mantenerlo durante esos días? Entonces, el interlocutor, alguno me dijo la heladera, para que no se pudran los alimentos, el otro la cocina o el termotanque. O la bomba de agua quizás también. Pero ni siquiera eso es importante, ni la bomba de agua. ¿Por qué? Inmediatamente le dije, si vos elegís la heladera, decime cómo vas a subir los alimentos. ¿Lo vas a subir hasta el piso donde estás por la escalera? Y si no funciona la bomba de agua, vos de alguna manera por el ascensor te subís un balde de agua o te subís botellas de agua. Lo más importante del edificio, lo que tenés que darle electricidad seguro, es el ascensor. Si no tenés el ascensor, no te podés movilizar para lograr las demás cosas. Entonces, quería dejarte en claro ese concepto y rápidamente ahí se entiende lo que es el ascensor en un edificio. El movimiento vertical es imprescindible para las ciudades. Sí, no, por supuesto. El ascensor hoy, desde que fue diseñado y puesto en servicio y al servicio de la población, es algo que realmente es un artículo de lo que sería y lo que hablábamos de primera necesidad. La otra vez, si no, las de grandes ciudades no existen, o sí podrían existir, pero planas. Bueno, Sí, lo que yo he leído es que en el futuro las ciudades se van a comprimir más, ¿no? Van a concentrarse más para aprovechar más la energía. Y en ese caso van a ser ciudades comprimidas y altas, ¿no? Y en ese caso, bueno, los ascensores cada vez van a tener que ser van a tener que adaptar a las nuevas tecnologías. A mí me gustaría enganchar este tema de la importancia del ascensor con el hecho de que siempre hablamos, Eduardo, te he escuchado en los chats que tenemos de la federación, de las cámaras, el comité de seguridad, alguna vez lo han dicho ustedes también en la radio, que si bien somos tan importantes como lo estamos definiendo y diciendo, y es una verdad absoluta lo que ahora estamos comentando, en el gobierno en ningún momento en los decretos de necesidad y urgencia por el tema de la cuarentena nos incluyeron como personal esencial. Y yo quiero decirte que en mi caso particular, no sé si lo puedo nombrar los lugares. Sí, lo puede. Por eso que esto viene a colación del comentario previo en lo que fue el inicio acerca de la vacunación, claro. Porque queremos llegar al tema, porque alguien puede decir, ¿qué tendrá que ver la vacunación con los ascensores? Bueno, acá Fernando, Guillemi, junto con el profesor, nos están comentando la importancia de la vacunación. Sí, yo atiendo los dos hospitales más importantes de Argentina, ¿no? Tengo gente las 24 horas y continuamente en contacto con gente que está enferma de COVID. Imagínate, el ascensor... ¿En qué hospital estás, perdón? Hospital de Clínicas y en el Hospital Posadas. O sea, dos monstruos. Dos monstruos, sí. Sí. Quedaría el de pediatría, el Garrahan y estamos completos. Sí. No gané la licitación, si no estaría también. Yo estoy igual, no tengo problema. Pero realmente uno ve y se preocupa, y yo la verdad la pasé muy mal hace unos meses atrás, porque bueno, tengo gente, personal joven ahí, ¿no? Atendiendo 7x24, todos los días del año, es necesario, ¿no? El asesor tiene que llegar a cirugía, tiene que ir de emergencia a las habitaciones, tiene que moverse continuamente, y hay cerca de 28 ascensores, creo. ¿La disponibilidad de los equipos de transporte vertical está full? ¿Está al 100%? 100%. Porque hace unos años atrás funcionaba nada. En ambos hospitales vos tenés una movilidad a la mañana de alrededor de 5.000, 6.000 personas. Ajá, en una mañana. En una mañana. Por supuesto, después baja durante la tarde, ¿no? Es decir, porque a la mañana están todos los servicios. Claro, y consultorios externos y exacto, todo ese tipo de cosas. Y después de las 2, 3 de la tarde baja pero es un pico importante a la mañana. Y yo solicité, como ustedes lo habían comentado en algún momento, a la FACAR, a través de mi cámara de origen, la cámara a la cual yo participo ahora es la Cámara de Ascensores y Afines, solicité que por nota se escribiera y se divulgara
lo esencial que eran los empleados de mantenimiento que tienen que atender ascensores, que ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: un ascensor hace de tiraje, es decir, cualquier incendio o humo que hubiera en un palier, van a ver que todo se va por el hueco del ascensor, por ser un tubo que llega hasta la terraza, naturalmente funciona de tiraje. Por lo tanto, todo lo que circula por los paliers de los edificios y de los hospitales se encamina hacia el hueco del ascensor, y a las personas que están dentro haciendo las atenciones, las reparaciones o lo que esté haciendo en ese momento, le llega el aire viciado que corresponde al paliero. O sea, es uno de los lugares más contaminados que puede haber. Un hospital es el hueco del ascensor. Sí, de hueco y sala de máquinas, incluso, porque también entra sala de máquinas. Y yo te quería hacer una pregunta, a ver si te pasa o lo mismo que me pasaba a mí cuando tenía también ascensores en hospitales. De ir a la mañana y ves tremenda cantidad de flujo de gente que sube, que hace en cola. ¿No te asusta un poco eso? Que sabes que tanta gente depende de tus ascensores, de lo que estás atendiendo vos. Sí, bueno, por eso tratamos de que estén todas en servicio todo el tiempo, y donde es necesario cambiar una maniobra también lo hacemos, porque muchas veces el problema es la maniobra cuando se forman ese tipo de filas, ¿no? Que no son las adecuadas. Por ahí un ascensor que debería ser un dúplex o un triple están funcionando independientemente y claro. Sí, para explicar un poquito el tipo de maniobras, el tipo de llamadas, cómo atienden las llamadas de los pasajeros, de qué manera atienden las llamadas, ¿no? Si tiene que parar cuando baja, o doble botón, subida y bajada, ascendente, descendente, bueno, para agilizar el tráfico. Bueno, para terminarte esta historia, sí. Miguel, Sí, no, por supuesto. lo que me pasó hace unos meses atrás es que se me infectó un muchacho muy joven y estuvo en terapia intensiva con oxígeno. Por estar en el hospital. Sí, digamos. Y la nota de Facara que leímos al aire y todas las partes firmaron, porque era una... A ver, uno no es por una cuestión de importancia solamente, es por una cuestión de necesidad el tema de la vacunación. No sabemos cómo va a terminar esto, pues la verdad no lo sabemos. No sabemos, y a ver, me hago cargo de lo que digo, no sabemos que nos están inyectando, no sabemos que nos están dando, y no sabemos cómo va a terminar esto en definitiva. Porque ahora aparece la quinta ola en otros lugares. Perdón, la cuarta ola, en otros lugares. Sí, sí. Entonces usted dice, esto parece que no termina nunca. Además, un poco, a mí me entra la duda, ¿qué es lo que nos están inyectando? ¿Vos ves, bueno. ¿Viste los videos que con un buscapolo, sí, que se lo ponen en la zona de la vacuna y enciende? Claro. ¿A vos estás vacunado, Fernando? Sí. ¿Y tuviste COVID? Tuve COVID el año pasado. ¿Y cómo lo transitaste? Septiembre. Por suerte, bastante bien. Trabajaba con mi hija. Mi hija un día llega... íbamos juntos al trabajo, llega con Dolores y le digo, bueno, vamos a hisoparte. ¿Llega con Dolores ella o con una amiga que se llama Dolores? No. Porque si llega con Dolores, ¿qué sé yo quién es Dolores? Con dolor de cabeza, dolor en los ojos. Bien. Aclarado el punto, continuamos. Con síntomas de COVID. Con síntomas, sí, exactamente. Entonces fuimos a hisoparse, le dio positivo y a los 2 días me hisopé yo, me dio también positivo, pero no la pasé sin demasiados problemas. Ah, perfecto. Vos, Eduardo, tampoco tuviste grandes problemas, ¿no? ¿Sí? No tuve grandes. Yo en enero tuve y tampoco, sin grandes problemas. O sea, una gripe fuerte, pero una gripe fin. Sí, una gripe con paracetamol se tranquilizaba. Había dolores, pero lo más bien, ¿no? Correcto. No, sí. ¿Cuánta gente hay en el hospital de clínicas? En un servicio de esas características, ¿cuánta gente es necesaria? Y bueno, empleados. Claro, vamos a preguntarlo mejor. Un servicio de esas características, donde tiene que ser, digamos, las 24 horas, ¿cuánta gente se necesita? Y bueno, vos tenés en horario normal, tenés la guardia y después tenés los fines de semana, son 6 personas. 6 personas. Cuando vos se te contagió esa persona, ¿te complicó? Sí, por supuesto. Aparte del factor humano, porque era un técnico menos en el staff de la empresa. Sí. ¿Y te costó reemplazarlo, por así decirlo? Y es difícil, hay muchos que tienen miedo, ¿no? O sea, claro, todo esto viene, no es que lo pregunto, sino porque hay
algo lógico que voy a preguntarte a continuación de esto, a los dos como empresarios. ¿Por qué te pregunto esto? Porque es necesario capacitar a la gente, es necesario dar cursos. No puede ser que para reemplazar a una persona que por una circunstancia de salud o accidente o una enfermedad cualquiera, no COVID, a una empresa le cueste tanto reemplazar a una persona capacitada. No sé si coincidí con eso. Sí, por supuesto. Las pequeñas empresas nos las pasamos formando personal. Son formadores de personal. Exactamente. Entonces, nosotros cuidamos a nuestro personal muchísimo porque es muy difícil formarlas. Primero encontrar a alguien que realmente tenga cultura por el trabajo. Ya está pidiendo mucho. Y por otro lado, formar el personal. ¿Y vos, Eduardo, pensás lo mismo? No, sí, seguro, lo mismo. Y sí, es un sector que es muy complicado, no hay gente, no tenemos gente, no hay lugares que se prepare. Entonces, bueno, la única salida, o tomás a alguien que sabés que vas a tener problema, o si no, tomás a alguien sin experiencia y lo vas haciendo. Pero lo que pasa es que no se hace de un día para otro. No, un especialista, años y años. Años y años, y más que todo, como siempre lo decimos, ¿no? Y creo que vos, Fernando, coincidirás, en que conviven las tecnologías de hace 50 años con las tecnologías actuales. Sí, me gustaría hablar un poquito de eso. Te iba a preguntar ahora de algo nuevo que leí de un artículo que vos escribiste. Sí, yo estoy escribiendo para la revista Subir y Bajar, tengo una columna, gentilmente el comité de la revista me permitió, yo se lo pedí el año pasado porque me gusta escribir y uno tiene ya, tengo 59 años y pasé toda mi vida en esto. Puedo decirte, yo jugaba con las bolitas entre las máquinas de ascensores. Mi padre me llevaba los sábados a la fábrica y después estudié la escuela técnica. En la escuela técnica se dio que es el industrial de Temperley. Justamente de ahí salió un profesor en el año 2019 como uno de los 10 mejores del mundo, no sé si lo recuerdan. Este era el profesor del industrial de Temperley, fue en el año 2019, y era un profesor de automotores. Bueno, justamente en el colegio había un ascensor que había colocado mi papá. Entonces, muchas veces, ya cuando estaba en tercero o cuarto año, me pedían que yo mismo lo reparara cuando se descomponía. Así que prácticamente me dedicaba a arreglarlo y ya tenía ahí contacto con el ascensor. Yo todos los veranos trabajaba en la fábrica de mi papá. Todos los veranos, junto con algún compañero, íbamos a trabajar en la fábrica de mi papá, así que, fíjate, hice tornerías y torneé ejes de motores, estuve en la creadora creando coronas, fabricaba puertas telescópicas, ¿te acordás todas las puertas telescópicas que hacían antes? Sí. Las fabricábamos. ¿Estaban en Jujuy, Avenida Jujuy? Bueno, al principio estuvieron en Jujuy, después es una empresa que llegó a tener 600 empleados y 5 fábricas. Era la Argentina, aquella Argentina de desarrollo, de producción. ¿De qué año me estás hablando? Perdón. Bueno, 74, 75, claro. 78. Lo llamativo es que empezaron de cero, no es que venían... Bueno, el que empezó fue mi tío, que mi tío, el papá de Osvaldo, que vos lo conocés, sí. Guillemi, él hacía reparaciones de los cables, carriles, de los allá en el sur, teleféricos. De los teleféricos. Después, junto con mi papá, armaron la empresa. Hay toda una historia por detrás de eso, pero no voy a hacerla tan largo. Y fueron creciendo hasta que en aquel momento, cuando vos querías colocar un ascensor, tenías que fabricarte los controles de maniobra, pero para los controles de maniobra tampoco tenías los relays. No existían los relays encapsulados. Entonces tenías que fabricarte los relays. Para fabricarte los relays tenías que fabricarte la bobina. Y también tenés la inyectora para fabricar la placa y las balancines para fabricar los contactos. Entonces, o sea que era todo artesanal. En aquel momento era todo artesanal. Si vos querías fabricar una máquina no tenías un componentista. Las máquinas las tenías que fabricar vos. Por eso se destacaban las grandes empresas en aquel momento, ¿no? Estaban Otis, Express, Stigler, las grandes empresas que a principios de siglo colocaron muchísimos ascensores aquí en Argentina. Esas grandes empresas se fueron del país y fueron atomizando el sector, es decir, cada una de esas empresas que formaba gente y después se iba, creó
nuevos empresarios que se dedicaron al mantenimiento. Por eso en Argentina difiere del resto de los países en el mundo. El 80-90% del mantenimiento de los ascensores lo hacen pequeñas empresas. Las grandes empresas tienen muy pocos ascensores en mantenimiento. Y lo mismo pasa con las instalaciones. Claro. La mayoría de las instalaciones las hacen las pequeñas empresas y no las grandes empresas. Pero ¿puedo? Porque, sí, claro. No, yo creo que Guillemi, lo que yo notaba, porque yo soy de esa época, en la década del 70 empecé, que era una de las pocas, junto con Electra quizás, y Acelco puede ser también, que fabricaban integralmente todo. Sí, Acelco tenía licencia Westinghouse. Claro, tenía licencia. Claro, Electra tenía no. Fabricación Electra, propia. digamos, creo que primero arrancó en el año 57 Sí. Guillemi. ¿Electra en qué año arrancó? Yo no Y recuerdo. 40 y pico con... antes, Sí, entonces. sí, antes. ¿Y qué era el desarrollo y la tecnología? ¿Era todo nacional? Todo nacional. Todo nacional, sí. Mi tío tuvo una licencia de Express de Inglaterra y estuvo unos meses en Inglaterra. Ahí aprendió los circuitos eléctricos sobre ascensores. Y después sí, todo se fue armando y necesitando, ¿no? Es decir, cada vez que querías hacer algo lo tenías que hacer vos. No había Sí. otra forma. Ahora Claro. todo cambió, por supuesto, muchísimo. Y por eso, perdóname, ¿no? Y por eso te quería preguntar, ahora vamos a hacer un pequeño corte. ¿Por qué te gusta tanto las cintas? Leíste. Poneme algo de música. Bueno, queridos amigos, nuevamente con ustedes, acá disfrutando de la presencia del señor Fernando Guillemi, una empresa conocida por todos. ¿Quién no viajó en un ascensor Guillemi? ¿Quién no conoce a la empresa Guillemi? ¿Quién no mantuvo un ascensor de Guillemi? Hay otras cosas que podríamos decir, pero no las vamos a decir. A ver, ¿por qué te gustan tanto las cintas? Bueno, en realidad no es que me gusta, sino que creo que es la gran innovación que hizo la gente de Otis. Creo que fue un ingeniero español en el año 1999, lo cual la patente le venció en el 2019. Y ya hay otras empresas que la están aplicando. Si vos vas a una exposición, la próxima exposición que haya en Alemania, que se pueda ir, o la anterior que hubo que sí se pudo ir, verías que hay muchos tipos de cinta. Lo que se está haciendo ahora en el mundo es normalizando la cinta, ¿no? Es viendo de que sean determinados tipos y no que se incrementen las formas. Pero, ¿por qué digo que la cinta creo que es el futuro, presente y futuro, ¿no? Ajá. Tiene un nombre especial esa cinta. Pero yo Sí. creo que tendríamos que hacer una introducción de qué cintas hablamos, ¿no? Claro, La sí. introducción, o sea, sería las cintas es el elemento que reemplaza el cable de acero de suspensión de los ascensores. Ujú. Entonces, tiene un nombre especial, porque están recubiertos en poliuretano. Sí, está recubierta en poliuretano. Y lo que se hizo con la cinta, que es el cable de acero, que está enrollado en forma helicoidal, tiene 9 hebras, ¿no? Ujú. Las 9 torones. Sí. Sí, los torones, hebras, cordones, depende Sí, cómo se diga. son trenzas o torones, le Sí, decimos. trenzas o torones, que están helicoidalmente dispuestas, lo que provoca que eso forma un diámetro, digamos, la de 8 milímetros, el cable de 8 milímetros, diámetro de 8 milímetros, por lo tanto necesita una polea de 40 veces su diámetro de 320 milímetros, ¿no? Entonces, el mismo cable de 8 milímetros que se pide la norma necesita una polea de 320 milímetros de acuerdo a la norma, por el tema del rozamiento, arrastre. En cambio, la cinta, al disponer los torones en forma horizontal, lo que hace que es, en vez de ser 8 milímetros del diámetro, los diámetros de esos pequeños cordones son de 2,15 milímetros. 2,15 milímetros por 40 da 86 milímetros. Entonces vos podés poner, según la norma, una polea de 86 milímetros. Al poner la polea de 86 milímetros, tenés una menor cupla, y al tener una menor cupla tenés una menor potencia necesaria para mover el motor. Vos tenés, qué sé yo, en un equipo convencional con reductor,
tenés potencias de alrededor de 5 HP para mover 450 kilos a 1 metro por segundo, y con un motor de este tipo lo podés mover con 3 HP. Ajá. Y por otro lado, no tenés en este tipo de motores, en todos los gearless, ¿no? En todos los gearless que no llevan reductor no tenés aceite. Entonces, supone un ascensor de este tipo. Supone que le pones como guiadores de coche, pones ruedas. Como guiadores de contrapeso, pones ruedas. Como máquina, pones una gearless sin aceite. Como freno, pones un freno a disco y un variador de frecuencia. Sí. Eso Estás quiere hablando de decir- tecnología de punta y de alta velocidad. No, en 1 metro por segundo se puede hacer hoy. Pones freno a disco y variador de frecuencia. Quiere decir que en realidad le inyectás corriente continua, frena el ascensor, el disco cierra cuando el ascensor está parado. O sea, ese freno no se desgasta nunca porque solamente va a actuar como para trabar el eje, pero no en rozamiento, porque el eje ya se dejó de mover porque él lo frenó el variador de frecuencia. Y además supone que a los cables los controlás, los monitoreás a distancia. ¿Por qué? Porque están cubiertos de poliuretano y entonces puedes hacer una serie para medir la resistencia, y en función a la resistencia de esa, directamente el propio control se da cuenta cuando un cable necesita un cambio o no. O sea Ahora que, te pregunto, ¿qué vas a hacer cuando vas a inspeccionar el ascensor? ¿qué vas a hacer? Sí. Y bueno, básicamente depende de qué tipo de inspección sea, supongamos que es la común. Vos subís a la de máquinas, haces mover la máquina, ves cómo funciona el sistema en general y sobre todo haces hincapié en la parte y en la curvatura de los cables cuando pasan sobre la polea tractora. Pero Más o menos vas viendo si están oxidados, si no lo están. bueno, pero en este caso no van a estar oxidados porque están recubiertos de poliuretano. Exacto. Acá sería un trabajo menos de inspección, pero un trabajo de mayor envergadura en el aspecto de responsabilidad, porque vos tenés que saber exactamente cómo medir la resistencia seguramente del poliuretano que reviste las cintas. Sí, bueno, pero sí. ¿Y cómo está el cable adentro? Claro, ¿cómo Bueno, por sabemos eso. Bueno, porque justamente el cable está recubierto de poliuretano y vos tenés un elemento que pincha el cable En determinado lugar, sí. en determinado lugar y mide continuamente. Es decir, si no hay continuidad entre las hebras, directamente el ascensor se para en el próximo piso. ¿Entendés? Entonces, no hay forma, porque directamente si no está funcionando el elemento que monitorea la cinta, directamente el ascensor queda parado en el piso. Y si está funcionando y hay alguna hebra que se cortó, directamente se para en el próximo piso. Pero si a eso encima le agregás, porque es un motor de baja potencia, un inversor, una batería, para que pueda mover el ascensor y desalojar la gente, tenés prácticamente un equipo que engrase no tenés que hacer. Solamente tenés que ir todos los meses a hacer una inspección visual. Sí, para ver cómo está todo en general. Por supuesto, como todo tiene que tener su supervisión. Correcto. Y digamos, lo único que quedaría como elemento a controlar son las puertas, que es los trabadores de puerta y las puertas automáticas son las que más contacto tienen con la gente. Es lo único que tiene contacto con la gente. El resto está todo dentro del hueco. Las manuales. Las automáticas. Son La automáticas. automática, pero ¿quién la toca la automática? No, pero me refiero a que está la posibilidad que tenga contacto por el hecho que la un golpean, maltrato, claro. porque la paran, porque la empujan. Sí, pues, digo, actos como- de vandalismo, para así decirlo. Sí, Claro. pero digo, sería lo único que está Que vos, el contacto con el en usuario. contacto, sí, Sí, con el sí, usuario, estamos de acuerdo. y todo el resto, ni siquiera el encargado puede llegar a una sala de máquina porque todo está dentro del hueco o dentro del control Correcto. que está. Entonces, yo tengo entendido porque fuimos, yo he ido a muchas exposiciones, hay exposiciones en Turquía, hay exposiciones en Alemania, exposiciones en China. Ese es el futuro, ese es Es lo que viene. es lo que viene y va a ser el medio de suspensión por excelencia en contra de los cables de acero. ¿Cómo haces vos
¿cómo hace? Te voy a preguntar a vos que sos representante técnico. Tenés un ascensor sin sala de máquina, con cable de acero, ¿no? Tenés que ver si el cable de acero está en buena... sí, buenas condiciones, buenas condiciones. Mirándolo en cierta forma. Entonces, una imagínate en el hueco del ascensor, arriba, llévate los anteojos, ¿no? Si usas anteojos y buena luz. Sí, por supuesto, ¿Cómo tenés que haces subirte al techo del ascensor para poder ver cómo están. ¿Y cómo haces para revisar todo el largo del cable si está en condiciones? No lo podés revisar. El cable de acero, por eso te digo que la única forma de revisarlo más o menos bien, es la única forma, no en el hueco, sino con máquina tractora y verlo cuando gira. Y ver en dónde paró, cómo paró y en qué condiciones está. Vos sabés que yo, perdón, Eduardo, sí, sí. una cosita más sobre eso. Yo estuve investigando cómo se hace. Ajá. Yo tengo, viste, el Elevator World me llega todos los meses, y de ahí saco también ideas para los artículos. Y en uno de los artículos que leí en Elevator World, lo que hacen es poner una GoPro ahí en la base de máquina arriba, algunos mantenedores. Ponen Claro, la lo que pasa es que estás hablando GoPro, la cámara, y mueven el ascensor y lo van mirando por la cámara. Sí, lo vas monitoreando, con lo mismo que cuando vos pones una cámara para inspeccionar las cañerías, ver dónde están las roturas. Estás hablando del avance de la tecnología. Entonces me llevas a un punto de una pregunta y algo que quiero que contestes, que es lo siguiente. ¿Cómo está el sector? Porque lo que vos me decís no tiene acceso toda la gente. Sí, no, justamente a eso iba, ¿no? Sí, sí. Y te faltó algo bueno también que creo, yo no lo conozco el sistema, muy poco, lo he visto y lógicamente como pequeño empresario, como pequeña pyme que tengo y como muchos colegas, no lo vemos con buenos ojos porque es una tecnología distinta a la que estamos acostumbrados, a la que no podemos acceder a hacer un mantenimiento. Creo que faltó también la suavidad en el funcionamiento. Exactamente. Que aunque sea muy alta velocidad no tenés problema. Al suave. estar recubierto de poliuretano. Por un lado te estoy ayudando, ahora viene la otra, ¿no? Ahora viene el palo. Al estar recubierto de poliuretano y no tocar metal con metal, los ruidos y vibraciones aminoran muchísimo. Sí, se amortiguan, lógico. Sí. Ahora el tema empresa nacional chiquita o mediano, lo que sea. En cualquier tipo de ascensor, aunque sea una empresa multinacional, uno puede tomar el abono. Pues yo tomo el abono con la condición de, modificar las placas electrónicas que pueden ser complicadas, sofisticadas, que tengan alguna contraseña, alguna cosa así. Cambio el control de maniobra, cambio las botoneras, la máquina es igual, los cables de acero son convencionales y listo. En este caso, a nivel empresa chica, vuelvo a decir lo mismo, como es mi caso, se nos complica. Y yo sé que es muy buen producto, anda muy bien y se vende muy bien, pero no deja de ser una competencia para la gente que venimos trabajando. Vos hablas de algo cautivo, puede ser. ¿Cabe la palabra cautiva? Exactamente. No, en mi caso no cabe cautivo. Cautivo puede caber para las multinacionales, Sí. pero en mi caso yo desarrollé proveedores locales, tanto la parte mecánica, ya te voy a invitar para el lanzamiento, por eso no quiero adelantar demasiado, pero tengo proveedores locales. ¿A mí también me vas a invitar o no? Bien, te invitaré, Se para enojado. que lo prueben. Pero desarrollé proveedores locales. Estuvimos trabajando durante toda la pandemia, cuarentena del año pasado, en los planos. Mi sistema está también, hemos hecho los cálculos por elementos finitos a través de un ingeniero aeronáutico que estudió, yo estudié ingeniería aeronáutica, no te lo dije eso. No. Pero llegué, digamos, hacía materia de quinto año, pero después fue cuando mi papá vendió la empresa, mi primo, y yo me asocié con Tentori, estábamos con un asesor residencial en aquel momento, pero bueno, lo que te quería decir es, compañero mío, un compañero mío que sí se recibió de ingeniero aeronáutico y es profesor en la Facultad de Loma de Zamora, me hizo todos los cálculos de elementos finitos, o sea, tengo, digamos, un equipo diseñado por un ingeniero aeronáutico. Claro. O sea que es un ascensor que vuela, bien. Volamos. Ahora, lo que te quería contestar a vos, Eduardo, el asunto es así. En lo que sería control de maniobras, hay un proveedor local que te provee todas las partes. En lo que sería la mecánica, hay un proveedor local que te puede proveer las partes.
Y lo que vos podrías decirme, bueno, el problema sería la cinta, seguramente. Sí, la cinta, que sé que el fabricante más grande de cable nacional está trabajando con eso. Ah, está tratando, eso no lo sabía, Sí. eso no lo sabía. En este programa se aprende de todo. Sí, no, eso no lo sabía. Bueno, si el fabricante que encima exporta a Estados Unidos está fabricando en hacer una cinta, decirle que me llame, que le digo cuál es la mejor cinta, mirá que las estudié todas. El tema de la cinta. Y con esto te quiero decir lo siguiente, los estudios hechos en laboratorio dan que las cintas soportan 10 millones de operaciones. 10 millones de operaciones en ascensores. Yo este tipo de equipo lo estoy colocando en ascensores bajos, ¿no? De hasta 8 paradas, no más que eso. Sé que las multinacionales lo han desarrollado para mucho más paradas. 10 millones de operaciones, si haces la cuenta, significa 10 millones de operaciones significa que por la polea, la misma parte de la cinta pasa 10 millones de veces, porque lo que se mide es 10 millones de operaciones sobre un mismo sector de cinta. Ese mismo sector de cinta, 10 millones de operaciones, soporta antes de que se rompa. 10 millones de operaciones en un edificio de vivienda. Tratando de hacer el cálculo mentalmente, sí, sí. Son como 30 años. Es decir, no te preocupes por la cinta. Si está bien instalado el ascensor, no lo vas a tener que cambiar nunca la cinta. Por lo menos te va a durar 30 años, pero... No, yo a lo que vos decís le agregaría, pero yo lo sigo viendo desde el punto de vista de quién puede hacer el trabajo de el montaje y después el posterior mantenimiento. Por eso que hay que capacitar no solamente a la gente, a las empresas. ¿Para qué? Para que puedan, también yo entiendo que comercialmente quizás no sea lo más correcto comercialmente, pero es una forma de ir metiendo de a poco la nueva tecnología en lo que es Argentina. ¿Puedo poner un Sí, ejemplo? sí, claro. Un ejemplo en La Matanza. Ajá. Hay un equipo, no tuyo, de una multinacional, que tiene En un banco. No, un edificio de vivienda que una conocida mía... ¿En San Justo? Sí. Una conocida mía compró ahí en Pozo, es un edificio bastante modesto, Sí. pusieron un equipo de este tipo y no camina porque la gente que va de esta empresa no da pie con bola, pagan millonadas porque nadie más lo puede atender. Y me llama a mí y me dice, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Mira, discúlpame, pero yo no lo puedo atender ese equipo porque no tengo la tecnología, no tengo la manera de entrar a la maniobra, al control de maniobras. Si se quema algo, algún elemento mecánico, no lo consigo. Así que lamentablemente estás casada con esa empresa. Claro, Ahora con Fernando, bueno, estamos hablando que es distinto porque ya es algo que lo está manejando él, lo está fabricando él. Yo voy al ejemplo ese, que es con cinta también. Claro, que quedas ahí sí, ahí estás cautivo, Claro. edificio modesto, que en su momento en obra se puso eso porque tiene Pero buen precio. con las multinacionales, ¿cuándo no sos cautivo? No, lógico. Cualquier sistema que pongas de multinacionales sos Y, cautivo. pero Fernando, vos sabés que pones cualquier otro convencional, lo único que tenés que cambiar el control de maniobra, cambiar las botoneras y ya está. Bueno, Ya- bueno, dijiste, control de maniobra. Y las botoneras tienen toda lógica electrónica distribuida. Vos tenés Claro. electrónica arriba de la cabina, en cada uno de los botones del piso. Es un número cambiar la botonera y Está cambiar bien, todas pero- las sí, botoneras. pero lo mismo Todas que- las lo botoneras mismo- y el control de Pero lo mismo que maniobra. cambies un control electromecánico antiguo a uno nuevo, es lo mismo el laburo, el trabajo. El tema cuando no alcanza que cambies eso solo para que se funcione. ¿Esos equipos funcionan con imán permanente? Son de imán permanente. Es decir, yo te quiero decir lo siguiente, José Miguel. El desarrollo de los autos eléctricos hizo que tanto en motores eléctricos como en inverter haya habido una explosión de desarrollo, una explosión. Todos los días salen motores nuevos que pesan menos y tienen mayor potencia. Bien. Hace poco he leído de un motor de imanes permanentes con doble bobinado que tiene como un embrague interno que te cambia la velocidad, pero en forma magnética, como si fuera un reductor, pero magnético, ¿no? Porque tiene doble bobinado, lo acabo de ver hace poco. Yo todo el tiempo veo ese tipo de cosas porque me gustan. Claro, y lo que es en inversores, también cada vez los elementos electrónicos, y ahora se me fue el nombre, que son los que manejan, los que frecuencian la corriente, ¿viste? Uh-huh.
no me acuerdo el nombre ahora del elemento electrónico, cada vez cuestan más barato porque se fabrican en mayor cantidad. Claro, ahora estos equipos que vos propones en este caso, ¿no? Que con tecnología, está ligado a una pregunta que sigue una eterna discusión, seguramente que vos la habrás tenido y la seguirás teniendo, que es el corte trifásico. Sí. ¿Qué pasa cuando se corta la energía en este tipo de controles? ¿El freno sigue funcionando? Sí, fíjate Porque, que ¿cómo? en este tipo de motores pasa algo interesante que juega a favor. Si vos, en los controles de maniobra, que por eso insisto también en el tema de control de maniobra, que por favor los fabricantes de controles no vendan más placas y que vendan el control Eso lo pedimos todos. Sí, por claro. favor, Ahí pero no, coincidimos. por favor, porque hay cosas que gente que se arma el control no lo saben. En el caso de estos motores de imanes permanentes, es necesario que cuando esté el control, digamos, si el asesor esté parado, el control a través de una contactora puentee las puntas de bobinas del estator del motor. ¿Por qué? Porque el motor, si se empieza a deslizar, funciona como un dínamo, empieza a generar corriente. Al estar cortocircuitado, lo frena el propio el cortocircuitado del bobinado. Entonces, en este tipo de ascensor, yo lo he hecho en la empresa, vos abrís el freno y el ascensor va bajando despacito a los altos. ¿Por qué? Porque a medida que acelera, se genera una corriente que, como está cortocircuitado la bobina, le va en contra y lo frena. Entonces, abrís el freno y empieza a bajar a los altos. ¿Y Vos no te dispara el necesitas- paracaídas en el caso de los frenos? ¿Cómo? No por velocidad, pero en el caso del movimiento brusco, ¿no te dispara el paracaídas? No, porque es poco. Ese movimiento brusco que te digo es apenas detectable. Correcto, se ve, sí. Si vos lo observás bien, es como pequeños movimientos, porque empieza a generar electricidad, lo frena y sigue. Son pequeños movimientos, pero va a una velocidad constante hacia abajo, con esas pequeñas frenadas que te estoy diciendo, ¿no? Pero para detectarlo lo tenés que ver. Apenas sentís unos pequeños saltitos. Y entonces, vos liberando el freno con las contactoras caídas, directamente el ascensor se desplaza en el sentido que tiene más peso. Sí, por gravedad. Por gravedad, exactamente. Entonces, una de las ventajas que tiene esto es una seguridad adicional incorporada, que es que ante una desconexión de freno baja por gravedad. ¿Qué pasa cuando en uno de tus edificios te queda una inspección coordinada y te piden un corte trifásico? ¿Qué respondes? Mi equipo tiene corte trifásico. ¿Por potencial o por...? Potencial. Potencial. O sea, que tiene los dos sistemas de corte. Sí. Porque la gran mayoría de lo que son los equipos importantes no tienen el corte trifásico físico. Porque por este problema que si se les corta la energía al variador de velocidad, genera el problema que el freno no actúa. No, en este caso... Por eso, para que actúe, ¿qué tiene? ¿Una fuente adicional? Tiene un UPS. Ah, bueno. O sea, tiene una fuente adicional que alimenta el freno en continua para que cuando se corta el sistema trifásico y anula lo que es el variador, el UPS entra y... Pero igual el freno cae una vez que no tiene energía. O sea, si hay un corte trifásico, directamente el freno frena. Claro, Y está mecánico. preparado, es un freno doble ejemplar de disco que está preparado para frenar a la velocidad nominal. O sea, si viene a 1 metro por segundo y se corta la energía eléctrica, el freno actúa y lo frena. Correcto. De todas maneras, ocurre el efecto eléctrico que te digo, es decir, funciona como generador y el propio motor lo va frenando. Y además tiene una UPS, que si se corta la energía, la UPS lo va a llevar hasta el piso inmediatamente inferior para abrir la puerta, correcto. Todo eso lo tiene el fabricante del control, que vos lo conocés, pero no lo vamos a dar publicidad. Desarrolló junto con nosotros todo este equipamiento y te puedo asegurar que es un equipo que quedó bastante bien pensado. Bastante bien pensado. Profesor, ¿alguna pregunta? Te explico por qué. Porque le vamos a dar un par de minutos acá al amigo Fernando. ¿Para qué? Para que diga lo que considere que la gente tiene que saber desde Guillemi, desde Fernando Guillemi, por qué son confiables los equipos, por qué es confiable la empresa y por qué se los tiene que contratar. Sí, yo te hago la pregunta, no sería una pregunta, Sí. más bien una inquietud,
que lo que me parecería conveniente a mí, me pongo del lado del propietario, del lado del usuario, sí, del lado el que paga las expensas, sí. de que esto sea, tus equipos sean accesibles para que los atienda cualquiera, de alguna manera, porque lo que hablaba antes, la empresa que lo atiende mal y no tiene manera de decir busco a otra. Entonces, vos con un fabricante de control nacional, los cables o la cinta, el día de mañana también bueno, que sea accesible para que lo atienda cualquiera. Nada más que eso. Sí, es así, tal cual. El nuestro no va a haber ningún problema y ya te voy a invitar para que vengas y vos Dale. veas que es así, es decir, porque desarrollamos proveedores locales. Es un equipo que queremos exportarlo también, así que, mirá, yo, si me permitís... Sí, por eso, aproveché los minutos que quedan. ¿Cuánto queda? 6 minutos. No había visto reloj 4. Hay que vender, tenemos que vender algo. No, yo quería decir lo siguiente, que es el sector, bueno, te quería explicar un poquito cómo está funcionando el sector, claro. El sector se divide, para mí, en 4 ramos importantes, ¿no? Que es el conservador, las terminales, los instaladores y los componentistas, ¿no? El conservador es el que más personas, más gente contrata. En mis cálculos, si en el país hay unos 200, pongamos 100.000 ascensores en Buenos Aires, casi siempre, en todas las veces yo estudié el tema para la federación, lo que hay en Buenos Aires se replica en todo el país. Si hay 100.000 ascensores en Buenos Aires, hay otros 100.000 en el país, 210.000 ascensores, digamos, para hacer una cuenta rápida. La norma pide que cada persona atienda 30 ascensores, ¿no? Una persona por cada 30 ascensores, Sí, ¿te acordás? Sí, la 578. Exacto. Por lo tanto, 210.000 ascensores se dividido 30, te da 7.000 personas. Yo sé que hay menos, porque muchos no hacen esa cuenta, y si las 30, digamos, una persona atiende más de 30 ascensores, pero para tener una base, conservadores son alrededor de 7.000 empleados. Vos tenés las terminales son para mí las que arman el equipo, compran los componentes y arman el equipo. Por ejemplo, para mí, Vitur es una terminal, porque no fabrica, si bien fabrica la puerta, pero en realidad compra un montón de componentes de seguridad y arma un equipo, es una terminal. Di el nombre. Hay otras. Sí, hay otras. No tenemos compromiso con ninguna empresa. Beltec es una terminal también, compra. ¿Quién dice? Beltec. Sí, Serva es una terminal, Cóndor es una terminal, el Ascensores Guillemi es una terminal, Trimarchi es una terminal. Esas terminales, según mis cuentas, emplean alrededor de 500, 600 personas, más o menos. Después tenés los componentistas, que son los que fabrican. Los componentistas, básicamente lo que yo digo son un Bellossi, respuesta concreta de Bellossi, tenés a Sorrentino, tenés a... Sí, Valenzuela hay varios. Sí. Bueno, hay varios, RA, Aconcagua. Aconcagua ya lo dije, Sí. tenés a FAMAC, tenés a SciTech, tenés a CF, a Wilcox, a Automac. Automac, no nos olvidemos, y otros que fabrican control, y habrá algunos más. Todos esos son componentistas. Esos componentistas, en mis números, es aproximadamente unos 300, 400. A ver si el número final coincidimos, porque yo tengo hecho un cálculo de SECAF cuando estaba en SECAF. Igualmente vamos redondeando, son 57. Instaladores, Sí. instaladores, te tiro un número de instaladores. Instaladores, estamos instalando alrededor de 3.000 equipos al año, 3.200 equipos. Vos pensás que un equipo promedio por ahí te tarda un mes en la instalación. Bueno, a mí me da una cuenta alrededor de... tenés 300 ascensores por mes, son 600 instaladores. Una pareja, se tiene que instalar alrededor de 300 sensores por mes, o sea, una pareja, lo hacen en pareja, son alrededor de 600 instaladores. En total, todos será 8.500, 9.000 personas, de los cuales 7.000 son de conservadores. Y a los conservadores es a los que tenemos que ayudar y proteger. Sí, por supuesto. Lo que más empleados necesitan y que estén formados. Entonces, lo que quiero decir finalmente es lo siguiente. Es la era del conocimiento, por supuesto, y de la tecnología. El conocimiento se sabe que está en Argentina, lo tenemos. Lo que es necesario es poder obtener la tecnología.
Entonces lo que digo es, no vayamos en contra de la tecnología porque la necesitamos para juntar con nuestro conocimiento y desarrollar, así como te digo yo, este caso que te estoy diciendo, de poder competir contra las grandes multinacionales para vender en Latinoamérica lo que ya se está vendiendo, necesito importar la cinta. Necesito tener una máquina de imanes permanente que me permita mover la cinta. Necesitas ciertos elementos tecnológicos que es necesario obtener para poder que esas terminales que yo te digan tengan la tecnología, porque el conocimiento ya lo tenemos, para poder desarrollar ese tipo de equipo. Entonces digo, no, lo que necesitamos es que las empresas se mantengan y no que cierre por falta de tecnologías. Y yo creo que pasa por ahí. Conocimiento está y necesitamos las tecnologías. Entonces ciertas tecnologías, hay que analizarlo un poco, pero hay que poder ingresar. Desde ya dejas el canal abierto para otra entrevista. Pactemos a ver cuándo podés venir y le dedicamos exclusivamente el tiempo a ese punto en particular, porque realmente es muy interesante y sobre todo para nuestros oyentes. Lamentablemente llegamos al final. Son muchos los temas que nos gustaría hablar, son muchos los temas con los que queremos llegar a la gente, difundirlo y hacerlo saber. Salteamos el diván hoy, la sí, sesión, hoy la no, sesión diván, del diván. hoy pasamos corriendo. Fernando, muchas gracias por tu presencia. Te esperamos en el próximo arreglo de fechas, a ver cuándo estás libre para hablar exclusivamente de este tema. ¿Sí? Gracias, José Miguel. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Bueno, esto fue el laboratorio de hoy. Vamos a